Foro Radial, Biocomercio y Biodiversidad en época de pandemia por COVID-19. CME Online agradece al mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana Miguel Alfonso Hernández Puerto, ingeniero sanitario y ambiental, su gestión en el diseño y logística del programa aquí presentado. Este no hubiese sido posible sin su diligente esfuerzo. Un triple abrazo fraternal de agradecimiento en la distancia. Presentando Diana Judith Hernández, miembro del staff de CME y codirectora del programa Laboratorio Aldeia. Biocomercio y biodiversidad en época de pandemia por COVID-19. En esta oportunidad nos estará acompañando en nuestro programa el ingeniero Manuel Antonio Hernández Segura, director de la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, FUNSAL Prodece, del Salvador. Igualmente, el ingeniero Patricio Galarza, director del Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo, FECD, del Ecuador. Y la ingeniera Sonia Adame Erazo, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Red ABC de Agua, Biodiversidad y Clima del Departamento de Santander, en Colombia. Bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros contar con su prestigiosa presencia el día de hoy. Demos pues inicio a este programa. Como primera medida, ingenieros, ¿de qué manera esta nueva situación generada por el COVID-19 es un espacio para valorar relaciones más armónicas entre los seres humanos y de estos con la biodiversidad? Pregunta 1 aleatoriamente inicia Colombia. En primer lugar, agradecerles y darle un cordial saludo a la emisora CME Online, la radio de los profesionales de la salud de habla hispana, por permitirnos este espacio para compartir con los miembros de la Red de Bioeconomía de Latinoamérica y el Caribe estos pensamientos hacia todos nuestros compañeros latinoamericanos. Bueno, con respecto a la pregunta, a nosotros nos parece que el COVID y este proceso de crisis a nivel mundial está recobrando los principales motores de desarrollo de la economía, sociales y ambientales. En primer lugar, se recobra la familia como núcleo de cambio social. En segundo lugar, la solidaridad que se vuelca hacia los propósitos más loables, hacia esas poblaciones más vulnerables de nuestros territorios. En tercer lugar, vemos especialmente en los jóvenes, en los niños y ahora en la familia completa un deseo de cambio en la sociedad para la sostenibilidad de nuestro planeta. A pesar de que antes de esta crisis nosotros pensábamos ya en que teníamos que hacer cambios en este momento. Nosotros no estamos diciendo debemos hacerlos, sino nos estamos volcando a hacer cambios desde nuestros hogares, cuidando nuestros recursos naturales, el agua, los residuos sólidos. Entonces los deseos de cambio se volvieron cambios conductuales. El cuarto, que creo que es uno de los más importantes y precisamente por eso estamos el día de hoy, los medios de comunicación como son la forma de acercarnos, de conectarnos, de concertar, de encontrar alianzas, de construir redes para encontrar soluciones a las diferentes problemáticas, a los diferentes conflictos que tenemos en nuestros territorios. Y el quinto, creo que esta crisis económica ha provocado
que se posibilite desde las políticas internacionales y financieras del mundo poder pensar en otros tipos de economía, como son la economía del bien común, la regenerativa, la circular, la azul, entre muchos otros tipos de economía en las cuales debe existir un equilibrio muy claro entre la conservación de nuestros recursos naturales y el uso sostenible y sustentable. Responde el Ecuador la pregunta 1. Bueno, sí, muchas gracias. Un saludo para la emisora CME Online, la radio de los profesionales de la salud de habla hispana. Sobre la pregunta concreta que se me está formulando, creo que históricamente la humanidad ha generado saltos cualitativos a partir de momentos de crisis. Y este es un momento de esos, es un momento de una crisis de salubridad. Muchos lo atribuirán a procesos de cambio climático y en fin, bueno, el hecho es que está entre nosotros y tenemos un enemigo común de la humanidad, y usualmente lo que pasa es que frente a un enemigo común los seres humanos tendemos a generar cierto nivel de unidad, cierto nivel de armonía para enfrentar un enemigo común. Y creo que ahí hay que diferenciar dos espacios. Un espacio que es el espacio de los gobiernos, de los estados, que van a buscar de alguna manera sobrevivir a las consecuencias de la crisis, sobre todo en el ámbito económico. No sé hasta qué punto los gobiernos más fuertes del planeta estén dispuestos a sacrificar sus estrategias de extracción y de producción intensiva, y de qué manera países más pequeños como los latinoamericanos van a poder diferenciarse de alguna manera en este proceso de la economía, que va a ser un proceso duro y difícil en los próximos años. Creo que el otro nivel es el nivel de las relaciones entre los seres humanos, y creo que aquí esta crisis ha provocado un espacio de uso de la tecnología que marca una diferencia en las relaciones de las personas. Al mismo tiempo que físicamente nos separa, parecería que la tecnología de alguna manera nos une. Y este es un ejemplo claro, una entrevista de alcance latinoamericano que probablemente en condiciones anteriores no era tan frecuente, hoy se vuelve un espacio más frecuente. Entonces tenemos un mayor espacio de relacionamiento entre los seres humanos, y creo que la clave está en empezar a escucharnos y a aceptarnos con nuestra diversidad, con nuestras diferencias en formas de pensar, en formas de sentir, en intereses. Y eso mismo se aplica hacia la naturaleza y a la relación del ser humano con esta. De qué manera el ser humano puede entender los requerimientos del entorno con el cual se relaciona en el ámbito de la producción, en el ámbito de sus relaciones con el entorno, y puede adaptarse a tener una relación más armónica. Creo que en esos dos niveles va a estar marcada la lucha en el futuro, es decir, los gobiernos tratando de salvar la economía y los seres humanos comunes y corrientes buscando formas de tener una relación más armónica. En algún momento los seres humanos comunes y corrientes, como estoy llamándolos, incidirán sobre los gobiernos, pero eso es un proceso de más largo plazo. Es el turno de El Salvador de aportar a la pregunta 1. Un fraterno saludo desde El Salvador para los profesionales de la salud de habla hispana
y su radio en línea CME. Y gracias por la oportunidad de dejarnos participar en este bonito espacio. Bueno, la situación que está atravesando la humanidad y lo poco preparados que estábamos como sociedad nos debe dejar lecciones que no se deben olvidar. Y es a partir de estas lecciones que debemos valorar cómo nos comportábamos entre humanos y cómo era nuestro comportamiento en relación a la naturaleza, en relación a la biodiversidad. Si hay algo que tenemos que tener claro es que esta pandemia nos ha afectado a todos, pero también debemos estar claros que ha sido de manera diferenciada. Y es en los países latinoamericanos en donde estas diferencias son mucho más perceptibles. Y esto es independiente de nuestras economías, las cuales son muy diferentes. Los latinoamericanos en general tenemos una forma de relacionarnos mucho más abierta que, por ejemplo, los países europeos, los africanos, los países asiáticos. Y las medidas tomadas por la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica nos ha confrontado con una realidad a la que definitivamente no estábamos acostumbrados. Esto ha ocasionado que en sociedades con menor nivel educativo, con menos recursos, la pandemia haya golpeado mucho más que en otros lugares en donde se tiene conciencia de los sacrificios que hay que hacer para detener o por lo menos frenar el avance de los contagios. Pero aparte de la forma en que nos relacionamos, también mucha de la población de nuestros países depende de un salario diario, o no, tal vez no de un salario, pero sí de un ingreso diario que generalmente proviene del comercio informal o del empleo informal. Y es esta parte de la población la que se ha visto obligada a exponerse, pues, porque si no trabajan el día, no tienen los ingresos para comer ese día, o para pagar un alojamiento, o para las medicinas. Entonces, en este caso se vuelve bien difícil que las personas obedezcan disciplinadamente las recomendaciones de los gobiernos, y también es donde entra la crítica de las personas que en muchos casos tienen un salario estable, una estabilidad laboral, y que critican a estas personas que salen diariamente literalmente a ganarse el pan. El no analizar esta situación y no ser capaces de ponernos en los zapatos de las personas que realmente necesitan salir a la calle a trabajar, no a divertirse, no a pasar un rato de ocio, es lo que realmente nos está ocasionando problemas, nos está generando divisiones en las sociedades. También hay que mencionar y alegrarnos por el ingenio que muchas personas han tenido para sortear las dificultades en esta pandemia. Han surgido iniciativas muy innovadoras que realmente han solucionado el problema de mucha gente. Por ejemplo, la utilización de las redes sociales para promocionar productos, formas más eficientes y seguras de despachar productos, la venta casa por casa sin necesidad de aglomeraciones, que son iniciativas que la gente ha tenido y que pues han sido obligadas por la situación que están viviendo. Aquí lo importante es aprender y prepararnos, y que la ruptura de las relaciones humanas o de las sociedades o de las comunidades no sea un costo que tengamos que pagar al enfrentarnos a esta situación de salud. En cuanto al relacionamiento entre los seres humanos y la naturaleza o la biodiversidad, lo primero que hay que tener claro es que la naturaleza no es la despensa o la alacena o el almacén de la humanidad. No lo podemos seguir viendo así. Debemos considerarnos
En cuanto a las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y la biodiversidad, pues creo que después de esto tenemos que evaluar seriamente si somos parte de la biodiversidad o solo lo vemos como una simple despensa. Ahora bien, veamos entonces cómo el biocomercio se constituye o puede hacerlo en un espacio para integrar a pequeños productores a la dinámica del mercado global. Pregunta 2. Responde el Ecuador. Bueno, creo que el biocomercio es un espacio fundamentalmente importante para los pequeños productores. Es un espacio en el que se iguala de alguna manera la relación entre los pequeños y los grandes productores bajo las condiciones del biocomercio, de un respeto a la biodiversidad y a una producción sana. En esas condiciones, los pequeños productores tienen la ventaja de que no tienen que cambiar mucho su forma de producir respecto a cómo lo han venido haciendo siempre, y pueden adaptarse de mejor manera a las reglas del juego del biocomercio. Creo que el efecto, este efecto de digitalización de las relaciones humanas del que hablaba en la pregunta anterior, genera también un espacio de oportunidad para los pequeños productores para que puedan acceder en condiciones un poquito más equilibradas al mercado global. Entonces, me parece que es una oportunidad esta para esa inserción de los pequeños productores en el mercado global, aprovechando el proceso de digitalización que esta pandemia ha provocado o ha potenciado más bien, porque ya existía, pero que se ha vuelto más importante ahora. Entonces, me parece que ahí tenemos un espacio de trabajo importante en el tema de empaquetar los productos de los pequeños productores, de hacerlos atractivos y de hacerlos visibles en el mercado, y de esa manera los pequeños productores podrán integrarse en una competencia un poquito más justa y más equilibrada. Pregunta 2. Responde en esta oportunidad El Salvador. Otro aspecto importante de evaluar es la forma en que estamos transmitiendo la información. Generalmente en este tipo de situaciones el objetivo es informar y que la población conozca, que la población a través de la información fiable tome decisiones acertadas sobre cómo prevenir, cómo protegerse, cómo abordar el tema de la pandemia. Pero en la realidad lo que nos estamos encontrando es que muchos medios de comunicación, principalmente los medios en línea, generan demasiada desinformación y generan miedo. Entonces, al generar miedo, también ponemos en peligro la relación entre nuestros vecinos, entre nuestra familia, porque el miedo lo que nos hace es aislarnos. Y, como les digo, el aislarse como medida de prevención o como medida de no propagar la enfermedad es correcto, pero también se debe mantener una comunicación con las personas que están en nuestro entorno. Claro, sin generar miedo, sin generar discriminación, sin generar desconfianza. No es ético utilizar esta pandemia para desinformar. No es ético utilizar los medios de comunicación oficiales o los medios de comunicación públicos para difundir información falsa, para manipular la opinión pública, para poner a unos sectores de la población en contra de otros. Pero desgraciadamente en muchos casos eso está sucediendo. En cuanto a cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural, cómo nos relacionamos con la biodiversidad,
También espero que haya un cambio positivo, producto de las experiencias que hemos tenido en esta situación de pandemia. Definitivamente debemos cambiar esa visión de supremacía del ser humano sobre todos los otros seres vivos, y creo que un claro ejemplo es esta pandemia. O sea, un microorganismo, un virus, puede poner de rodillas a la humanidad completa. Ahora, hacer que los tomadores de decisión, los políticos, los gobiernos entiendan esto es un poco difícil, es muy difícil, perdón. Pero en las comunidades tenemos que empezar a trabajar porque la gente cambie esa visión, que no se vean encima de la naturaleza, que se sientan parte de ella. Debemos trabajar porque la gente entienda que aun cuando tenga dinero, cuando tenga una remesa del extranjero, si no hay alimentos que comprar, los billetes no se pueden comer. Entonces, la gente debe empezar a cambiar los patrones productivos. Debemos trabajar porque la gente comprenda que los recursos que nos proporciona la naturaleza, la biodiversidad, son indispensables para nuestra propia vida. Debemos hacerles entender que muchos de los medicamentos, por ejemplo, que hoy están consumiendo, sus principios activos provienen de la naturaleza, provienen de otros seres vivos. Entonces, por eso hay que cuidarlo. Debemos volver a revisar el conocimiento ancestral sobre cómo abordar ciertas enfermedades, cómo distribuir mejor la producción, cómo ser más solidarios. Y no solo entre seres humanos, sino también en entender que yo necesito un espacio en esta tierra, pero también las aves, los mamíferos también necesitan ese espacio. Y en lugar de competir, debemos cooperar. Debemos definitivamente trabajar e involucrar a las comunidades en la conservación y la protección de los recursos. Debemos contextualizar la educación ambiental tomando como referencia los impactos negativos que nos ha traído esta pandemia. Y esto se logra principalmente poniendo el ejemplo, pues. No podemos llegar a una comunidad a hablar de conservación, de protección de la biodiversidad, y nosotros no somos consecuentes con esta forma de vida. Debemos ser propositivos y generar soluciones que realmente sean sostenibles y sustentables en el tiempo, pues. Porque de no ser así, vamos a tener un retroceso enorme en temas de conservación. Las economías van a quedar muy dañadas y la gente va a verse en la necesidad de recurrir a lo que la naturaleza le da, a buscar alimentos, a buscar productos que puedan vender. La cacería, la venta de especies exóticas, la misma migración van a ser efectos que si esta pandemia, o si no aprendemos nada de esta pandemia, nos van a ocasionar muchos problemas y retrocesos en lo poco que se ha hecho, porque también no es que hemos avanzado, por lo menos en Latinoamérica, grandes pasos, pues a excepción de algunos países. Y como lo dije anteriormente, si no analizamos y reflexionamos y sobre todo aprendemos de la situación que estamos viviendo. Pregunta 2. Responde en esta oportunidad Colombia. Bueno, entendiendo que el biocomercio comprende toda la cadena desde la producción, procesamiento, comercialización de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, y que tiene un gran componente o obedece básicamente a criterios de sostenibilidad social, sustentabilidad económica y social, y obviamente que obedece a un componente muy fuerte de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. El biocomercio se convierte en
uno de los instrumentos más fuertes para que las comunidades y los pequeños productores rurales y urbanos puedan por fin beneficiarse de un comercio global. Esta pandemia nos ha permitido a nosotros entender que estamos cerca, que podemos organizarnos de tal manera de que las comunidades que antes debían de vender sus productos a quien pudiera llegar a ellos, en este momento ellos tienen la posibilidad de comercializar sus productos online con el mundo. Y de esta manera me parece que la red de bioeconomía en Latinoamérica y el Caribe va a ayudar a estos pequeños productores desde incubadoras de negocios, ruedas de negocios virtuales, en el acompañamiento que necesitan estos pequeños productores, en el diseño y la implementación de sus planes de negocio, en encontrar vinculación, colaboración, articulación para generar clúster de esas líneas de producción de bioeconomía. Necesitamos también que podamos acompañar a nuestros productores para tener esa plataforma de comercialización online de los productos de bioeconomía. Y algo muy importante, y creo que todos los pequeños productores siempre están quejándose porque carecen de un apoyo institucional en el tema financiero. Las finanzas verdes en nuestros países aún es muy incipiente. La bancarización y la gestión de fuentes de financiación y búsqueda de nuevos mercados creo que es el gran reto que tenemos. Ingenieros, ¿cuál sería entonces el espacio de la sociedad civil en Latinoamérica para incidir en la política pública sobre el biocomercio y bioeconomía? Para la pregunta 3, nos ilustra inicialmente El Salvador. En estos momentos la sociedad civil y sus organizaciones están en la obligación de dar ejemplos, de demostrar que hay modelos de producción verde, de producción amigable, que son eficientes y que pueden perfectamente solucionar muchos de los problemas y las demandas de la población. Los buenos ejemplos se replican y cuando tenemos modelos de producción, cuando tenemos experiencias, cuando tenemos iniciativas que han sido exitosas, y exitosas no me refiero a que amasen grandes cantidades de dinero, pero que sí mejoren la calidad de vida de las personas, estamos haciendo que obligatoriamente nos vuelvan a ver, tanto los gobiernos como las empresas privadas, y que al final se den cuenta de que también lo que nosotros hacemos y lo que las comunidades hacen son alternativas viables. Yo creo que no hay mejor incidencia que la que se hace con el ejemplo. Y en muchos países los gobiernos han replicado modelos que han tomado de la sociedad civil, porque son estos modelos los que realmente han solucionado los problemas de las comunidades campesinas, de las comunidades urbanas, de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Debemos propiciar la discusión, el análisis de las propuestas que los gobiernos tienen para las comunidades. Debemos hacer énfasis en las personas que tienen liderazgo comunitario, que tienen conocimientos, que son personas muy respetadas entre la población, y bueno, potenciar su capacidad para influir en la toma de decisiones. Es increíble la cantidad de conocimientos que personas que en teoría no tienen una educación formal poseen de su entorno, pues que comprenden diferentes formas de ver el mundo, de ver la naturaleza, de relacionarse con las personas y por supuesto aprovechar todos los espacios
en los que podamos incidir para generar un cambio en la forma en que convivimos entre nosotros, los seres humanos, y obviamente con la naturaleza. Continúa respondiendo la pregunta 3 la hermana República del Ecuador. Bueno, creo que hay que distinguir dos espacios aquí. El espacio de los gobiernos centrales, de los gobiernos nacionales, que van a tener en los próximos años como su principal preocupación la economía, y hablo de indicadores macroeconómicos en los que no importa mucho de dónde provenga la generación de ingresos, sino que estos sean ingresos efectivos para la gestión del Estado. En ese sentido, me parece que va a estar más difícil una incidencia de la sociedad civil a nivel de políticas públicas nacionales. Sin embargo, veo un espacio en los gobiernos subnacionales, un espacio de incidencia más importante. Los gobiernos subnacionales tienen la necesidad ahora de una gestión mucho más integrada con la sociedad civil, de una gestión mucho más relacionada con sus bases sociales, y están pensando en temas de biocomercio. Entonces me parece que el rol de ONGs, de asociaciones de productores, emprendedores, etcétera, es conformar redes de actores en los distintos territorios, de manera que estas redes logren una masa crítica importante y puedan ser escuchadas a nivel de los gobiernos subnacionales, e implementar política pública a partir de estos gobiernos. Esto permitirá en un plazo un tanto mayor, en el mediano, en el largo plazo, incidir sobre políticas de nivel nacional. Pero me parece que el camino es desde los gobiernos subnacionales en principio. Terminamos el ciclo de la pregunta 3 con el representante por Colombia. Desde la experiencia de Colombia, y hablo como en representación de la Fundación SISUBA y de la red ABC, Agua, Biodiversidad y Clima en el departamento de Santander, en Colombia, pues no tenemos unos espacios nacionales para la construcción de políticas en el tema de bioeconomía. Por eso la red ABC lleva más o menos un proceso de 7 años trabajando en la construcción de gobernanza y gobernabilidad sobre el territorio, que nos permite generar política pública local. ¿Qué significa eso? Acuerdos de los territorios dependiendo de sus conflictos alrededor de la conservación y el uso de la biodiversidad. Pero para poder llegar a estos acuerdos es necesario tener información suficiente para la toma de decisiones, tanto públicas y privadas. Necesitamos instituciones que estén allí acompañando todo el proceso, que tengamos claridad sobre la normatividad que tenemos, una construcción transparente, democrática, y obviamente que la sociedad civil, todos esos actores que están dentro del territorio participen activamente con el fin de que las conclusiones o acuerdos a los cuales se lleguen estén compartidos por todos y se le pueda hacer seguimiento, que serían estos indicadores que nos permiten decir si esta norma local ha funcionado o no ha funcionado, o hay que volver a hacerle reingeniería. Por esa razón, la red de bioeconomía de Latinoamérica y del Caribe tiene una de sus principales líneas, que es la gobernanza sobre nuestra biodiversidad. Y en esta línea se está trabajando muy fuertemente en construir 3 capas o 3 grupos, los cuales siempre deben estar interrelacionados para generar la política. La capa de liderazgo rural, porque para nosotros son los sabedores, los conocedores, los que comparten el hábitat con la biodiversidad. La capa de ciencia y de innovación, que obviamente son todas nuestras instituciones educativas,
nuestras entidades privadas, empresa privada que también genera investigación y organizaciones no gubernamentales que también trabajan en investigación. Y en esa última capa, pero creo que es la más importante, donde podamos encontrarnos con las instituciones públicas de todos los niveles, desde el nivel local hasta el nivel regional y nacional, para precisamente llevar a esta capa, principalmente institucional, la representación de las capas de ciencia, de innovación y rurales como los sabedores, para que podamos encontrarnos y construir esa política que necesita no solamente cada uno de nuestros países, sino toda la región de Latinoamérica y del Caribe. En esta época de pandemia se dice que el COVID-19 proviene del manejo equivocado de la biodiversidad. Ustedes en su concepto, ¿qué opinión nos podrían dar al respecto? Concluimos el foro respondiendo la pregunta 4, al azar empezamos por Ecuador. Sí, gracias. Mi nombre es Patricio Galarza. Trabajo para el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo de Ecuador. Y ya respondiendo a la pregunta, es difícil determinar si realmente esta situación proviene de un manejo equivocado de la biodiversidad. No tengo la información o la base científica para decir que sí o que no, pero lo que sí es claro es que están pasando muchas cosas relacionadas con el mal manejo que ha hecho la humanidad de la biodiversidad. Y se reflejan en temas como la desaparición de especies, el cambio climático y varios factores que están afectando a los diferentes países y el hábitat del ser humano. Creo que si el hombre no corrige esa forma de relacionarse con la naturaleza, vamos a ver en los próximos años y las siguientes generaciones van a ver situaciones realmente muy, muy complejas, muy difíciles de manejar. No puedo afirmar si el COVID-19 surge de ahí, pero parecería que sí, aunque no tengo la evidencia científica como había mencionado. Continúa El Salvador. La humanidad como tal tiene la característica de no hacerse responsable de nada. Siempre tratamos de buscar una excusa, un culpable a nuestros grandes problemas. Y en el caso del COVID-19, pues también hay muchas teorías que no están comprobadas, pues. Y son teorías que tratan de echarle la culpa a otros seres vivos de algo que es únicamente responsabilidad del ser humano, pues, de la forma en que nosotros hacemos uso de la biodiversidad. Seguramente hay relaciones de coexistencia entre microorganismos y macroorganismos que en la naturaleza no generan ningún efecto negativo, y tratamos de echarle la culpa a estas relaciones cuando realmente la responsabilidad es de los modelos en donde se excluye a las personas de los bienes básicos, pues, de una alimentación adecuada. No nos queremos hacer responsables de que nuestros modelos productivos excluyen, generan más pobreza en la mayoría de casos, ¿no? Y que la gente tiene la necesidad en muchos países de recurrir a alimentarse de otros organismos o de animales que posiblemente en su conocimiento ancestral se consumían anteriormente y que ahora se ha tenido que volver a consumir porque no hay para comprar comida, o porque me quedé sin trabajo, o porque necesito complementar mis necesidades de proteína, ¿no? Ahora, un tema muy aparte es el uso con maldad, o la manipulación con maldad de algunos organismos, pues. También hemos llegado a una época en donde el ser humano
es capaz de manipular la genética de los organismos y definitivamente pues ya hay experiencias y hay conocimiento de que esto se ha usado para generar crisis. Entonces yo creo que echarle la culpa a la biodiversidad es la misma, el mismo guión de siempre. Si no logramos incluir a las personas con menos recursos, si no logramos generar bienestar social, bienestar en la salud, una forma de vida saludable, vamos a tener estos problemas. Y bueno, definitivamente ahora con el cambio en los sistemas climáticos, esto pues seguramente se va a repetir con mayor frecuencia. Ahora finaliza Colombia. Bueno, al respecto, creo que a pesar de que hay una gran cantidad de investigadores que han dedicado su vida a buscar cuáles son las razones de estas enfermedades emergentes y que muchas de ellas indican que es el desequilibrio ambiental que se tiene en el mundo a partir precisamente de un desarrollo que no obedece a criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, pues creo que nos hace falta mucha investigación alrededor y por esa razón desde la red de bioeconomía estamos planteando una de las líneas es hacer énfasis en competencias precisamente no solamente de los investigadores y de los profesionales en estas áreas, sino también de las comunidades que comparten el hábitat con estas especies, porque si tenemos las competencias y generamos investigación y seguimiento a estos especies centinelas que encontramos dentro de nuestros hábitats, es muy posible que podamos también generar alertas tempranas a este tipo de enfermedades y podamos prevenir estos impactos tanto en la salud como en la economía. Esta enfermedad, el COVID-19, creo que nadie estaba preparado para asumir este impacto. Entonces es ya hora de que podamos estar preparados desde todas las áreas de conocimiento para poder afrontar posibles enfermedades emergentes que vienen en el futuro. Agradecimientos al mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana Miguel Alfonso Hernández Puerto, ingeniero sanitario y ambiental por la logística y organización del programa. A Manuel Antonio Hernández Segura, director de la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, FUNSAL-PRODECE. A Patricio Galarza, director del Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo FECDE. A Sonia Adame Erazo, coordinadora de la Secretaría Técnica, de la Red ABC Agua, Biodiversidad y Clima, Santander, Colombia. Presenta, Diana Judith Hernández, bacterióloga y laboratorista clínico, codirectora del programa Laboratorio al Día. A todos los miembros del staff de CME Online. Y mil gracias a ustedes por difundir nuestro mensaje. Somos un proyecto académico de impacto social sin filiación política o religiosa. La tierra es de todos los niños, cuidémosla. La Mama Pacha es de todos nosotros. Quédense en CME Online. A continuación,